¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto ya de viernes. El próximo 6 de junio las y los electores acudiremos a las urnas a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y de Diputadas, así como 30 congresos locales, 15 gubernaturas y decenas de miles de cargos locales como regidores, concejalas, presidencias municipales. Serán por mucho las elecciones más grandes en la historia electoral de nuestro país. Y la nota a lo largo de este proceso electoral ha sido la violencia, el asesinato de 88 personas políticas, la confrontación entre el presidente y la autoridad electoral, los absurdos bailes de las personas candidatas o la falta de propuestas. Pero en este mar del absurdo también hay algunos puntos luminosos. Y es que esta será la elección de las acciones afirmativas. Como nunca antes veremos en la boleta a por lo menos 80 candidaturas de personas lésbico, gay, bisexuales y trans, LGBT, en 10 partidos políticos. Como nunca antes también veremos a personas afrodescendientes y a personas con discapacidad competir por un cargo de elección popular. Todo esto gracias a que el Instituto Nacional Electoral, el INE y el Tribunal Electoral de la Federación pidieron a todos los partidos abrir estos espacios a estos grupos. Esta noche hablamos justo sobre este tema que desafortunadamente ha quedado en un segundo plano. Ponemos lo marginal en el centro de la discusión electoral con 4 personas expertas y con activistas de estos temas. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Hace algunos meses discutimos en esta mesa las acciones afirmativas instrumentadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE para atender el mandato del Tribunal Electoral y abrir la cancha a las poblaciones vulnerables. Con esto fue obligatorio postular a la Cámara de Diputados a personas de poblaciones históricamente marginadas, como personas de pueblos originarios, como personas con discapacidad, como personas afrodescendientes y de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans. Cada partido o coalición tuvo que postular en 21 distritos a personas de pueblos originarios, a personas indígenas. En el caso de personas afrodescendientes, se debieron postular 3 fórmulas en alguno de los 300 distritos electorales y una por el principio de representación proporcional. Para las personas con discapacidad, 6 fórmulas por mayoría relativa, así como 2 por representación proporcional. Y para personas de la diversidad sexual, 2 fórmulas por mayoría relativa y al menos una fórmula de los primeros 10 lugares de la lista de candidaturas a representación proporcional. El INE aplicó un cuestionario a todas las personas candidatas. De las 6,300 que respondieron, 504 se identificaron como indígenas, 147 con alguna discapacidad, 107 se consideran afrodescendientes, 116 como parte de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans, y 74 como personas migrantes. Y bueno, justo para empezar a discutir estos temas, esta noche saludo con mucho gusto a Indira Sandoval, quien regresa a esta mesa. Ella es feminista y defensora de derechos humanos. ¿Cómo estás, querida Indira? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Genaro? Buenas noches. Saludos a las y los integrantes de la mesa y a toda la audiencia. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenido de nueva cuenta, Abel Villanueva, el director de la organización México Negro. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a Rebeca Garza, mujer trans y funcionaria electoral. ¿Cómo estás, querida Rebeca? Mucho gusto. Gracias, Genaro, por invitarme y saludo con mucho gusto a Bárbara, Abel y a Indira. Y saludo con mucho cariño también a mi querida amiga Bárbara Anderson, editora y fundadora del sitio de noticias sobre discapacidad. Yo también. ¿Cómo estás, Bárbara? Muchísimas gracias, muy bien, y gracias a toda la mesa. Creo que va a ser muy interesante y muy diverso este diálogo. Híjole, yo estoy feliz porque la verdad es que, como decía en la introducción, en esta coyuntura electoral hemos escuchado unas notas terribles de la violencia contra personas políticas, de 88 asesinatos, de las confrontaciones y estos otros temas de las acciones afirmativas. Y empiezo contigo, Rebeca, porque tú además le has dado mucho seguimiento, has trabajado dentro del INE para que esto ocurra junto a personas como Mónica Maxice, por ejemplo, también en su momento, pero también junto al COPRED, al CONAPRED, a todas las instituciones del Estado mexicano que luchan contra la no discriminación, que luchan contra la discriminación más bien, y que han tratado siempre de poner estos temas en la agenda, ¿no? Cuéntanos, Rebeca, esta trayectoria para contar a la gente, ¿no? Porque hay quien dice, pero ¿por qué hay que darles candidaturas a esas personas? ¿Por qué hay que voltear a ver, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual y no el hecho de que cuál es su currículum, en qué han trabajado, etcétera? ¿Por qué simplemente por el hecho de ser lesbianas se les tiene que dar una candidatura?
Fíjate que esa es una pregunta y un reclamo que han hecho, especialmente hombres cisgénero y heterosexuales, cuando surgen las paridad de género o con las recomendaciones para que se incorporan mujeres desde los finales de los 90. Entonces estamos hablando que ha sido un reclamo que no es nuevo. Y esto hago el comparativo porque es muy importante recuperar la historia. Las acciones afirmativas surgen son acciones de igualdad o medidas de reparación histórica para reducir brechas de desigualdad en corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente han demostrado las cuotas una eficacia muy comprobada para reducir estas brechas de desigualdad en términos sustantivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien en muchos estados modernos la igualdad se enuncia en las leyes, esto le llamamos igualdad formal, no sucede lo mismo con la igualdad de facto o la vida cotidiana. Y esto ha pasado con el grupo numeroso de mujeres históricamente, pero también hay que posicionar que el grupo de hombres y mujeres pues no es binario necesariamente ni es dicotómico. Y es donde entra, por ejemplo, el tema de las personas trans o de las diversidades sexuales, pero yo he estudiado más el tema de la participación política de personas trans en México y es donde me quiero como acotar, que es donde he estado pues investigando, y justo lo que ponemos las personas trans en el centro de la discusión política es que el Estado mexicano, hablo que es el sistema electoral que yo he estudiado, ha estado construido históricamente bajo lógicas de jerarquía y de subordinación, que no solamente ha sido de dominación, sino como tú lo has dicho, se sostienen y perpetúan la exclusión, la desigualdad a través de actos que son violentos. Y muchos de estos actos que son violentos son normalizados. Te pongo un ejemplo. A nadie le sorprende que ninguna persona trans no exista laborando en ningún aparato electoral. En el INE creo que soy yo y otra compañera. Sí. Estamos hablando de una institución federal de todo el país. Entonces, lo que quiero decir, lo mismo pasa con el tribunal, lo mismo pasa con los institutos estatales electorales o UOPLES, o cuando había candidaturas. La primera candidatura trans que yo tengo registrada es en 2003 con Amaranta Gómez Regalado. Es decir, 2003, pero de ahí a la fecha te puedo decir que el reconocimiento de la identidad de género, que ahorita ya se reconoce a nivel federal, por ejemplo, a nivel local no existe, y eso yo lo abordaría en otro segmento. Pero lo que quiero decir es, las acciones afirmativas surgen porque este sistema electoral, con sus reglas actuales, generan acciones de discriminación que son indirectas. Es decir, para ciertos sectores de la población, pedir un acta de nacimiento o pedir un cierto certificado de estudios o cierta documentación que se alinee a tu identidad de género no le representa nada. Pero en el caso de las personas trans, claro, que es el que ahorita posiciono, pasa mucho, ¿no? Y creo que sucedería, o ya lo comentaron mis compañeras y mi compañero, en las intersecciones que ellos abordan. Muchísimas gracias. Justamente, gracias a ti, Rebeca. Y sobre el tema de las intersecciones, en efecto, quisiera preguntarte, Indira, porque hablaba Rebeca sobre esas acciones afirmativas, cómo se quejan, sobre todo los hombres cisgénero, cómo se quejaban con el tema de la paridad, ¿no? O cómo se quejaban cuando había cuotas de mujeres para que pudieran acceder a cargos de elección popular. Hoy ya no tenemos cuotas, ya no hay, ahora lo que hay es paridad, 50-50. ¿Cómo ves tú esta trayectoria de las acciones afirmativas? Y creo que en el caso de las mujeres es donde más se puede ver cómo han ayudado a que haya más representatividad hoy, ¿no? Bien, pues en principio decir que no ha sido ninguna concesión, que ha sido una conquista histórica y progresiva, como bien comentas, de las cuotas, pasar a la paridad constitucional como un principio democrático, pero que lo hemos tenido que litigar en los tribunales. Lo vimos en la paridad para gubernaturas, cómo incluso se resistían, el propio Senado lo impugnaba, era como el mensaje de sí paridad, pero no en todos los cargos. Y seguimos en ello. He estado acompañando muy de cerca la paridad en acciones afirmativas en Oaxaca, que quitaron el tema de las acciones afirmativas. Un estado como Oaxaca, imagínense quitar el tema de la paridad y no cumpliendo las acciones para las mujeres indígenas, afrodescendientes y de diversidad. Bueno, pues era muy, muy complejo, pero quiero comentar algo. No es más que una resistencia al sistema del sistema patriarcal, al avance de los derechos humanos en general. Ningún sistema que se diga democrático puede serlo sin la representación sustantiva de las minorías,
que cuando las juntamos somos la mayoría, y en las mujeres, en el caso de las mujeres que somos la mayoría de la población, no puede llamarse una democracia si no se emana de procesos democráticos y libres de violencia. Dabas datos alarmantes, porque la mayoría de los asesinatos de los que das cuenta se trata de mujeres. Y cuando hay feminicidios políticos tiene que ver un mensaje muy simbólico, que es el tema de la llegada al poder. Es decir, el 50% del poder no es nada fácil querer renunciar a ello desde este sistema patriarcal. Y desde ese otro 50% que queda, quieren cubrirle, es muy importante que le diga, quieren cargarle, quieren cobrarle a costa de las mujeres todas las acciones afirmativas. No sé si me explico. Quieren que el 50% que le corresponde a los hombres se quede intacto y que sean las mujeres quienes cumplan toda la diversidad que nos distingue a todas las personas. A costa de las mujeres, donde se pague la cuota afromexicana, que sea a costa de las mujeres donde se pague la cuota de discapacidad, la cuota de diversidad, la cuota indígena, y que los hombres heterosexuales en su mayoría, ¿no?, blancos en su mayoría, esta heteronormatividad se siga imponiendo y que nos deja el reflejo de esta resistencia del sistema para poder seguirnos haciendo esta pregunta a toda la audiencia, a la mesa y a la ciudadanía sobre todo. ¿De qué democracia hablamos si no es con multiculturalidad, con diversidad y con la interseccionalidad que distingue a la población? De acuerdo. Mencionaba Indira, Abel, el hecho de que de repente quieren hacer que de estas resistencias que ha habido con el tema de la paridad. Yo todavía me acuerdo hace algunos años todavía que sí, los partidos nombraban a mujeres y de repente vino este fenómeno de las llamadas Juanitas, porque sus suplentes eran hombres, entonces encontraron la manera de darle la vuelta a esa acción afirmativa los hombres cisgénero, y entonces sí ponían mujeres para simular y luego las mujeres se bajaban de la contienda, o sea, una vez que eran electas se bajaban del cargo y dejaban, y atrás era o su hermano o su primo o su marido y demás, ¿no? Afortunadamente ya se arregló esa falla que había, digamos. En el caso de las personas afrodescendientes, ¿cómo ves este tema? Y qué decir de lo que mencionaban ya Rebeca y Indira. Bien, empecemos por el hecho de que lo que hoy significa la representatividad de nuestros grupos en los legislativos, no solo hablando del federal, sino también hablando de los locales. Lo que dice Indira con respecto a este 50% con el que se quedan las mujeres, y en ese 50% vamos a meter a las mujeres afromexicanas, a las mujeres indígenas, a las mujeres lesbianas, pues eso también nos da un reflejo del problema al que nos estamos enfrentando como sociedad. O sea, la representatividad hoy la tenemos que ver como el acceso a esos espacios de las voces de estos grupos que han sido vulnerados. En el caso de las personas afrodescendientes, bueno, vamos a partir porque hoy tenemos que trabajar porque esa representatividad sí sea real y sí sea verdaderamente de nuestras poblaciones afrodescendientes, sea cual sea el punto geográfico del que se encuentren. Porque en el caso de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, hoy estamos viendo que todo se generaliza y que la realidad de las y los afromexicanos de Guerrero, al parecer, va a corresponder a la de todo el país. Y no, las Bajas Californias tienen sus particularidades, Coahuila las tiene, Oaxaca las va a tener, Veracruz las tiene, la misma Ciudad de México, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a esta representatividad, las poblaciones afrodescendientes hoy se están enfrentando de entrada a un desconocimiento por parte del Estado y de las mismas instituciones, porque justo lo mencionaba Rebeca con el caso de Amaranta, ¿no? Hace cuántos años, hoy por hoy en la costa oaxaqueña ya lo vimos con otra activista, Rosa María Castro, en la zona de Huatulco, que no se le permite este registro, es una mujer afromexicana, representante de voz de muchas mujeres, y hoy se está topando con este límite, ¿no? De que al parecer Huatulco no correspondía a la zona afro que está designada para Oaxaca, ¿no? O sea, creo que el principal problema es el desconocimiento por parte de las instituciones del Estado y de los partidos políticos, por supuesto.
Claro. Y el principal problema también lo veíamos, Bárbara, recientemente en un candidato, creo que de Acción Nacional, que se había ido a registrar como integrante de una comunidad originaria, creo que en el estado de Hidalgo. Le preguntaban que a qué comunidad representaba y ni siquiera supo decir a cuál era. Era un hombre además blanco, no era un hombre integrante, tenía un apellido además españolizado. O sea, digamos que no parecía, o por lo menos cuando le preguntaba a la reportera, él no se podía autoascribir y no podía dar una descripción y decir, oiga, no, yo soy parte de este pueblo, y la verdad es que quedó muy mal, ¿no? Si le siguen encontrando maneras de darle la vuelta, digamos, a estas acciones afirmativas que tiene el INE. ¿Cómo ha pasado con el caso de las personas con discapacidad? ¿Cómo lo estás monitoreando? La verdad es que nosotros lo hemos visto como muy tibio, ha sido muy baja la acción. La verdad es que las acciones afirmativas son muy necesarias, un poco lo explicaba al principio Rebeca, pero creo que en este caso nos quedamos a mitad de camino. En la elección más grande de la historia de México, en la elección más representativa, va a haber 5.4 millones de personas con discapacidad en condiciones de poder votar. Este es un número histórico. Y aún así hay muy poca representatividad. La decisión de sumar en acciones afirmativas a las personas con discapacidad salió del Consejo del INE, no salió de la ley electoral, que es de donde debería ser habitualmente. Pero amén de eso, solamente, y esto no sé por qué, a lo mejor Rebeca sepa, pero solamente las fórmulas son obligatorias para el caso de diputaciones, para el Poder Legislativo, no para el Poder Ejecutivo, ni para ningún cargo ejecutivo. Tenemos la particularidad de Claudia Anaya, pero porque se lo ganó y tiene una carrera larguísima y ha sido funcionaria, ha sido legislativa y ahora está como candidata al gobierno por Zacatecas. Pero en el caso de las personas con discapacidad solamente es para cargos legislativos y tenemos 150 candidaturas para un total, si hablamos en danza, hay 1.563 curules. Entonces estamos hablando de una participación muy chiquita del 1%, que no representa el dato que descubrimos en enero de este año con el censo 2020, de que la población con discapacidad es el 16.5%. Entonces ya de salida no tenemos una representatividad equiparada con la cantidad de gente con discapacidad que existe. Y segundo, no están en cargos ejecutivos, que son los cargos que uno pretendería que, como ocurrió afortunadamente en el caso de las acciones afirmativas para mujeres, sí fue mucho más paritario en todos los puestos que estaban en juego. En el caso de las personas con discapacidad no. Y me voy a ir un paso adelante, no solamente en los puestos. Todas las campañas fueron absolutamente huérfanas de sistemas de accesibilidad. No, las campañas no eran accesibles, los materiales no son accesibles, no tengo manera de saber las plataformas de manera accesible, no tengo manera de conocer qué ofrece un candidato porque ninguno de los candidatos de ningún partido, de ninguna de las alianzas, tiene sus plataformas de forma accesible para que las personas con discapacidad puedan elegir un voto pensado y un voto inteligente. Oye, ni siquiera la de Claudia Naya. La de Claudia Anaya es un caso particular, pero es discapacidad motriz nada más. O sea, tenemos un montón de otras discapacidades, auditiva, visual, claro, pero, y por ejemplo, discapacidad intelectual que necesitan lectura fácil. Claro. No hay nada de eso. Y en su campaña tampoco, ni en su sitio web, ni en sus propuestas, digamos, estaba nada de eso tampoco. Mira. Ajá. Y curiosamente, pues qué mal, caray. Vimos todas las plataformas y las plataformas tienen muy poquitas acciones que tienen que ver con las personas con discapacidad. En el caso de Morena es mantener lo que hay, que son las becas y demás. En el caso del Partido Verde Ecologista es impulsar un modelo de asistencia que ya existe. O sea, van a inventar algo que ya está funcionando. A ese nivel de desconocimiento y de poca profundidad tienen las plataformas electorales para las personas con discapacidad. Bueno, déjame recuperar estos temas regresando después de la pausa, porque como nunca antes y como les mencionaba, estamos hablando de acciones afirmativas esta noche en este proceso electoral del 2021, porque como nunca antes las personas que se reconocen como parte de la comunidad LGBTIQ, afrodescendientes, personas con discapacidad y demás, podrán contender por un cargo el próximo 6 de junio. ¿Cuáles experiencias ha dejado la primera campaña incluyente? Si es que la podemos llamar como tal, o vamos a ver si la mesa opina de manera contraria. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En las campañas electorales de este 2021, no solamente hay candidatas y candidatos de la comunidad LGBTIQ que aspiran a una curul en la Cámara de Diputados Federal, también hay quienes buscan ser diputadas locales, alcaldesas, regidoras, síndicos o algún otro cargo a nivel estatal o federal. Las acciones afirmativas han ayudado a abrir la puerta a las personas de la diversidad sexual para alcanzar algún puesto de elección popular e incidir directamente en las políticas públicas. Veamos el contexto. Las acciones afirmativas impulsadas por el INE han permitido que personas de la comunidad LGBTIQ puedan aspirar a un cargo de elección popular el próximo 6 de junio, pero también ha habido denuncias por falsas candidaturas. La manifestación explícita de que se pertenece a esta comunidad es uno de los criterios que consideran las autoridades electorales para otorgar el registro a los aspirantes. En Morelos, el exdiputado local Roberto Yáñez, del partido Morelos Progresa, se identificó como parte de la comunidad LGBTIQ, argumentando que fue impulsor del matrimonio igualitario y se identifica con esa comunidad. Y en el municipio de Tlaxcala, Ernesto Bernal, aspirante a alcalde, denunció que el partido Encuentro Solidario le pidió declararse homosexual para obtener una candidatura. Además, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones avaló el registro de 18 hombres postulados a diversos cargos por el partido Fuerza por México, luego de que la autoridad electoral apuntó que estas candidaturas incumplían con la paridad de género. Los 18 candidatos decidieron autoadscribirse como personas trans para cumplir con la acción afirmativa. El INE estableció que en las elecciones legislativas federales, los partidos debían postular cuando menos 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales por principio de mayoría relativa. En el caso del principio de representación proporcional, debían postular una fórmula dentro de los primeros 10 lugares de la lista de cualquiera de las 5 circunscripciones electorales. El INE realizó un cuestionario de identidad que fue contestado por 6,206 candidatos, de los que 115 se identificaron como parte de la comunidad LGBTIQ. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, Indira, y bueno, la nota sobre las candidaturas LGBT, pero mencionábamos en el bloque anterior cómo estaba este tema hace algunos años de las Juanitas, ¿no? De cómo le daban la vuelta a la legislación electoral, o a la ley electoral, digamos, para poder cumplir, entre comillas, con la cuota de mujeres, y a la mera hora se iban y dejaban el cargo a hombres. Se arregló después. ¿Cómo estás viendo ahorita este tema de otra vez, cómo le están dando la vuelta los hombres cisgénero, de los que hablabas tú en el bloque anterior, para no cumplir con estos cargos? ¿Y qué tipo de democracia con estas directrices por parte del INE? ¿Y qué tipo de democracia ves? Porque te hacías tú esa pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de democracia tenemos cuando de repente sí queremos avanzar con estas acciones afirmativas, pero siempre encuentro la manera alguien como para decir, a ver, no, espérense, ahí está la resistencia del heteropatriarcado, si lo quieres ver así? Así, una democracia heteropatriarcal, y me parece que una democracia heteropatriarcal en realidad no lo es. No es democracia, no es un régimen que pueda representar a quienes, a las y los gobernados. En este sentido, tendríamos que cuestionar las reglas electorales. Creo que no basta el prestigio, no bastan las encuestas. Me atrevo a colocarlo en la mesa, aunque sé que es un principio democrático básico del número de votos, el tema de las mayorías, pero ¿qué tipo de democracia es cuando no se coloca en el centro a las personas, a los derechos humanos y a las libertades? Y en este sentido, poder identificar no solamente las agendas, como ya lo comentaban, la gran ausencia no solamente en discapacidad. Las mujeres no estamos las distintas poblaciones en las agendas de los partidos, estamos en los discursos, somos su bandera electoral, y yo me atrevería más bien a decirla su bandera electorera. Es el poder por el poder, a tal grado de que se ven este tipo de temas como la autoadscripción sexogenérica con tal de llegar al poder, no solamente que transgrede a ciertas poblaciones, sino también a las mujeres, porque tiene que ver con ocupar estos espacios, y que no necesariamente están llegando a esos congresos locales, federales o a los gobiernos estatales o municipales a legislar o administrar en favor de los derechos humanos. Estamos teniendo que, además de todas estas prácticas con las que llegan, están llegando a promover el PIN parental, están llegando a promover la criminalización del aborto, están llegando a promover los vientres de alquiler, en fin, una serie de prácticas nocivas contra los derechos humanos de acuerdo a los tratados internacionales. Entonces, esa democracia
que se mide solamente en votos, en mayoría, en candidaturas, yo la pondría en cuestión incluso desde la emisión y aprobación del registro de partidos que colocan en cuestión o amenazan a la laicidad de un sistema democrático. ¿Cómo es posible que con recursos públicos tengamos espectaculares spots que en toda la narrativa violan a ojos abiertos los derechos humanos? ¿En qué clase de democracia vivimos? Que por un lado somos un Estado democrático que firma tratados internacionales por los derechos humanos, pero que algunas autoridades como las electorales y los partidos políticos se eximen de ellas, y con recursos públicos y con financiamiento de las mexicanas y los mexicanos se aprueban, se promueven y se patrocinan violaciones a los derechos humanos. Creo que nos parece que estamos tomando varios apuntes de cara a lo que tendrá que ser una nueva reforma, casi que le vamos poniendo parchecitos después de cada proceso electoral. Parchecito después de cada proceso electoral. Hay quien diría, Bárbara, no, pues las leyes son perfectibles, ¿no? Entonces es también un estira y afloja, un prueba y error, ¿no? Pero la verdad es que cuando lamentablemente en ese prueba y error se va la dignidad de la gente, pues la verdad es que no se puede hablar así, y en efecto es una ley mal hecha a la cual se le está dando la vuelta de esa manera. ¿Qué más puedes agregar a lo que ya mencionaba Indira, de cómo le están dando la vuelta en este proceso electoral a las acciones afirmativas? Una buena iniciativa que termina mal instrumentada. Yo me iría un paso adelante, atrás, y un poco con lo que decía Indira y lo que decía el resto de la mesa. Estamos en una democracia donde le faltan instituciones. Falta CONADIS. CONADIS está acéfala desde diciembre del 2018. Falta una cabeza en CONAPRED. Estas instituciones que son intermedias, que son horizontales y que también tienen que garantizar que los procesos electorales sean absolutamente justos y apegados a derechos humanos, no están. O sea, eso parece mentira, pero ahora estamos un poco enfocados solamente en el INE, pero estos otros organismos también están desaparecidos en acción, no están. Creo que hay un punto a favor de este cambio en estas elecciones, es que va a haber funcionarios de casilla con discapacidad, en nuestro caso, con 133 funcionarios, que es muy poquito, pero por lo menos va a haber. Y hay otro dato que creo que también es importante, que es un censo. Se van a poder anotar cuántas personas con discapacidad votaron para saber si esta minoría, que ya no es tanto, estamos hablando de más de 20 millones de mexicanos que afirmaron tener alguna discapacidad durante el censo, ¿cuántas de estas 20 millones de personas y de los 5.6 millones que están listos para votar asistieron a las urnas? Porque en todos los países está muy comprobado que las personas con discapacidad tienen una alta participación en países donde el voto no es obligatorio, como en México. Oye, qué buen dato el de que habrá personas funcionarias de casillas también. Fíjate que eso no lo conocía. Ojalá que sea una experiencia que se replique, se mejore también para los próximos procesos electorales. Abel, ¿qué más decir de todo lo que estaban mencionando ya Indira y Bárbara sobre el tema de cómo le dan la vuelta, cómo se puede perfeccionar esta ley, lo que nos falta todavía como país, como una democracia, digamos, que está tratando de pasar de lo meramente electoral a lo más representativo y participativo? Bien, partamos por aquellos vicios que pueden venir en un futuro. O sea, el ejemplo de estas candidaturas trans que se están dando en Tlaxcala, pues lo vamos a ver en un futuro con personas con discapacidad. Se ha visto ya en poblaciones indígenas y puede que en el caso de nosotros en poblaciones afrodescendientes también lo vamos a empezar a ver, ¿no? Esta autodeterminación fake, si la puedo llamar así, de un político que está, o una política que está en su cuarto proceso aspirando a un cargo público, pero resulta que ahora en esta ya se autodetermina una mujer afromexicana, ¿no? Entonces, eso no nos va a garantizar esa representación por la que se ha luchado, porque, ojo, también estas leyes las estamos, o bueno, se llega a percibir como qué progresista es el Estado, se están impulsando leyes para la inclusión y la representatividad de ciertos grupos, pero en sí son leyes que han sido buscadas por los grupos vulnerados a lo largo de tantos años, ¿no? Creo que sin duda en el tema LGBT, Amarante es el principal ejemplo. Tenemos también el ejemplo desde el año 94 con nuestros pueblos indígenas, también hoy ya lo estamos viendo con nuestras poblaciones afrodescendientes. Un trabajo tiene que hacer el INE y las instituciones como las que ya mencionaban,
para detectar ciertos vicios que se puedan estar repitiendo, pero también la sociedad civil y la sociedad en general, la sociedad civil organizada, perdón, y la sociedad en general, también tendremos que estar vigilando estos procesos, ¿no? Que esa representatividad por la que hemos luchado tantos años sea real y sea efectiva. Claro. Mencionabas el caso de Amaranta, pero fíjate que muchos años atrás, Claudia Hinojosa y un grupo de 2 hombres gays fueron candidatos a diputados en 1982 y en 97 tenemos el caso de Patria Jiménez, quien fue la primera diputada abiertamente lesbiana por parte del PRD. Rebeca, ¿cómo lo hacemos? Porque, a ver, ¿qué es lo que está fallando? Faltan protocolos, por ejemplo, en el caso de estos hombres que se autoadscribieron como personas trans, ¿no? Para poderse inscribir y poder ser personas candidatas. ¿Cómo se arregla esto? En primer lugar, yo creo que hay que denunciar los pánicos morales tal y como son. ¿A qué me refiero? El tema de la autoadscripción y el reconocimiento de la autoadscripción, que fue un gran avance por parte del Instituto Nacional Electoral Común, el protocolo trans, que así se llama, y en Oaxaca, que yo tuve la oportunidad de estar ahí en ese proceso electoral, con el artículo 16 de los lineamientos de paridad, que fue el primero lineamiento en el país, en la historia democrática de nuestro país, que hizo un reconocimiento de la identidad de género sin requerir un reconocimiento de la autoadscripción sin requerir tutela ni prueba de por medio. Esto es muy importante porque dio un paso de reconocimiento valiosísimo. El problema fue, como ya dijeron mis dos compañeras y mi compañero que me antecedió, que hay una problemática del sistema se resiste a soltar el poder. Y así opera el sistema y así debemos de entenderlo. Si nosotros no estamos conscientes que el sistema, y este sistema es representado a través de instituciones que son integradas por personas que llegan a través de privilegios de clase, de raza, de género, de capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos de entender que el entorno político electoral, como ya le dijeron, no es un entorno ajeno a las dinámicas de violencia y discriminación. Al contrario, está articulado. Si no entendemos que nuestro sistema social y por lo tanto el sistema político electoral es violento, no vamos a ver las violencias que se están ejerciendo y las vamos a estar normalizando. ¿Y por qué menciono lo del pánico moral? Uno, hay que aclarar, las acciones afirmativas no están enfocadas nada más a reducir el 50% de participación de las mujeres. Ojo, eso no es cierto. Las acciones afirmativas dicen, son fórmulas paritarias. Cuando hablamos de cuota de discapacidad, de LGBT, es que va una parte de un hombre a mujeres. Entonces esto es muy importante porque el discurso ya empieza a cambiar, esto hay que resaltarlo. Ya estamos empezando a hablar de diversidades de hombres y de mujeres. Ahora falta que se cumpla. Entonces, pero lo importante aquí es que el reconocimiento de la autoadscripción, en vez de decir, esto está poniendo en riesgo la participación o la democracia, porque parece que ese es el discurso, no, y señala otra vez a las poblaciones históricamente vulnerables que por primera vez están teniendo un reconocimiento. La mirada y el discurso y el señalamiento tienen que ser a quienes violentan. Principalmente son hombres cisgénero, blancos, que se quieren hacer pasar por mujeres trans, por personas indígenas, porque ya sucedió también en 2018, y eso es un tema. El otro tema es que todo lo que hemos hablado es un avance a nivel federal. El INE fue ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero hay que señalar que también se hicieron acciones locales para que se incidieran en lo local y no sucedió lo mismo. Los OPLES o institutos estatales electorales fueron muy negados a avanzar. Continúo con en la siguiente intervención, pero sí nos hace falta muchísimo, sobre todo lo que yo diría es incorporar a estas personas no solamente en candidaturas, sino en la vida cotidiana de las instituciones, porque de otra manera no va a cambiar ni su mirada ni su forma de ver la realidad. Completamente de acuerdo. Déjame hacer una pausa y regresamos para el último bloque de la noche. En México, las personas con discapacidad enfrentan todo tipo de obstáculos, desde discriminación hasta falta de rampas de acceso para que sus trayectos sean más accesibles. Enfrentar este tipo de retos en campaña no parece que sea mucho más fácil. ¿Cuántas personas con discapacidad participan en este proceso electoral? ¿Están teniendo o no propuestas también para las personas con discapacidad? ¿Qué podemos aprender de toda esta experiencia? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos
Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Las acciones afirmativas para promover la participación de grupos históricamente discriminados, como el de personas con alguna discapacidad, ciertamente no generan un cambio social inmediato, pero sí ponen en la mesa la importancia de su participación política. Con 21 millones de personas que viven con alguna discapacidad en México, ¿cuál ha sido la experiencia de las candidatas y candidatos que pertenecen a este grupo? Veamos el contexto. En México, casi 21 millones de personas, el 16% de la población, tienen alguna discapacidad. Esta cifra incluye poco más de 6 millones que viven con discapacidad, 1.6 con algún problema o condición mental y casi 16 millones con limitaciones para realizar actividades cotidianas. En diciembre pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE crear condiciones para garantizar la participación política de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Un mes después, el INE anunció una serie de acciones afirmativas para que partidos políticos y coaliciones postularan a personas con discapacidad en 6 de los 300 distritos electorales y en al menos 2 fórmulas a diputaciones por el principio de representación proporcional. Tras el registro de candidaturas, el INE realizó un cuestionario de identidad a las y los aspirantes a alguna diputación federal para identificar a qué grupos vulnerables pertenecen. De las 6.206 que respondieron, 144 se identificaron con alguna discapacidad, el 23% de Movimiento Ciudadano, seguido del PES con el 12% y Fuerza por México con casi el 11%. La asociación civil Yo También dio a conocer que hay 97 personas candidatas con alguna discapacidad, 9 de ellas con una doble candidatura a una diputación federal, por mayoría relativa y por representación proporcional. Entre las candidatas están las activistas Norma Aceves García por el PRI, Olga Montúfar por Movimiento Ciudadano e Hilda Laura Vázquez por Movimiento Ciudadano, además de Claudia Naya, con una larga trayectoria política, que es candidata por la coalición PRI-PAN-PRD al gobierno de Zacatecas. Punto y contrapunto. Voy contigo, Bárbara, para que nos... Pues ya hablabas en el otro bloque, en el bloque anterior, ya un poco sobre estos temas. ¿Qué más decía lo que ya decía la nota y lo que ya mencionabas en el bloque anterior? Y les pido también, por favor, brevedad, porque lamentablemente nos colgamos del tiempo en los otros 2 bloques y nos queda ya muy poco de este último. Adelante, Bárbara. Me voy a quedar un poco con las cifras que recién decías, ¿no? Hay 97 candidatos, en las elecciones del 2018 había 61, es una mejora del 59%, pero una cosa es presentarse y otra cosa es ganar. En las elecciones del 2018, de esos 61 candidaturas, solamente tuvimos 2 diputados y una senadora con discapacidad. Entonces, no sé de estos 97 puestos, cuántos finalmente van a quedar efectivamente ocupando un puesto, como dijimos recién, solamente legislativo, para poder influir con su presencia y con su conocimiento personal en la diversidad de las personas con discapacidad. Creo que, sin duda, el Instituto Nacional Electoral esta vez se quedó corto, era una gran oportunidad, teníamos por primera vez datos reales del censo 2020, mucho más cercanos a los números de cuántas personas con discapacidad hay en la población mexicana, y también en una elección de este tamaño y de esta envergadura, y con el INE muy bajo el spotlight, como ustedes saben, de toda la elección y de todo el partido oficialista. Entonces creo que el INE se perdió una gran oportunidad y espero que este sea un primer escalón para que en las próximas elecciones sí realmente se consiga una mayor participación, y como recién decían en la mesa, esto siempre va a depender de mucha más presión por parte de las asociaciones de la sociedad civil organizada que de los propios partidos. Rebeca, sabemos que tenemos sentida dentro del INE a una aliada de todos estos temas, pero ¿qué le responderías a Bárbara después de escuchar que con este tema de que el INE pues, se perdió una oportunidad? Yo estoy de acuerdo. De hecho, también he escrito al respecto. Pongo un ejemplo. Ustedes decían 6% de población con discapacidad. Si multiplicamos eso por 500 diputaciones, 6 nos daría 30 candidaturas. Es decir, hablamos en un artículo que escribimos, Erika. Es 16. Exacto. Exactamente, mira, aquí lo traigo. Hablamos de regateo de derechos humanos, que es lo que tú decías. Por ejemplo, la población y hay un déficit. Por ejemplo, el 5% de la población mexicana tiene discapacidad, lo que les correspondería a 25 fórmulas, no las 8. Y así, si lo analizamos por cada cargo, nos quedan a deber. Pero ¿qué más nos falta? El sistema no solamente reacciona con un regateo de derechos humanos, reaccionan los partidos políticos con oportunismo y voracidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos visto. Cuando sale la obligación de la cuota LGBT, discapacidad, afromexicana, migrante,
nos damos cuenta que no han invertido su financiamiento público, y subrayo, financiamiento público, que es de impuesto de todas y de todos, para formar cuadros, liderazgos políticos, ya no digamos de mujeres, también de personas, y hablo de todas las personas con discapacidad, afromexicanas, personas LGBT, pero subrayo personas trans, hombres trans. No hemos tenido en toda la historia de nuestro país una candidatura de ningún hombre trans. Por eso hago el señalamiento que no solamente es abrir la diversidad al espacio de mujeres. Claro que también queremos dinamitar esa idea de que hay una sola forma de ser hombre, pero también hay otro problema. Las campañas actualmente, desde mi punto de vista, no han posicionado temas en agenda. Yo puedo creer que, porque ya hay un tema fundacional, si nuestra sociedad es racista, como ya lo he documentado con APRED, es clasista, las cuotas no deben de ir dirigidas a mayoría relativa, porque nadie va a votar por ti si no tienes algo que te respalde. Tiene que ser por RP y tiene que ser en los primeros 5 lugares. La otra es la crítica a cómo se construyen las acciones afirmativas. Ahí yo pregunto, ¿estuvieron las personas con discapacidad en las mesas de diálogo? ¿Estuvieron las personas trans como fue en el protocolo trans? Bueno, desde mi punto de vista, esto explica los sesgos que contienen la mirada que no ve todo. Y la otra es la inclusión. La inclusión no es añadir o sumar, implica modificar estructuras de poder. Si no entendemos esto, nuestras acciones afirmativas van a ser simulaciones y tenemos que aprender a diferenciar entre medidas de nivelación como el protocolo trans o una rampa o tener carteles con discapacidad, claro, que es importante, pero las acciones afirmativas necesariamente tienen que implicar estructuras de poder modificadas. De acuerdo, por eso decía que en ti tenemos una aliada, porque sabemos que eres una aliada y que le sabes mucho a estos temas. Abel, ¿con qué te quedas finalmente de esta discusión? Y les pido conclusiones porque nos estamos ya casi yendo, nos queda bien poquito tiempo. Claro que sí, bien, sí tomo lo que dijo Rebeca completamente, también por el hecho de que yo insisto mucho con el desconocimiento como tal es lo que permite que sucedan estos sesgos o que tengamos técnicas de campañas también equivocadas para hablar sobre la representatividad. En el caso de las personas afrodescendientes, queremos hablar a partir de la interseccionalidad, lo que es ser una mujer negra, discapacitada, lesbiana en México, ¿no? Y aspirar a un cargo público. También tratar de evitar estos errores que se están cometiendo ya en algunos puntos del país, como sostener las campañas políticas a partir de los estereotipos contra los que hemos luchado. El más claro ejemplo lo tenemos en Veracruz con una candidata de Movimiento Ciudadano, donde replica estereotipos contra los que hemos luchado como bandera de su campaña política, aseverando una afrodescendencia. No, creo que definitivamente es un primer ejercicio para varios grupos y esperamos lograr tener un grado de representatividad, si no el que tendríamos que tener como tal, por lo menos un grado que sí nos garantice que la voz de estos grupos sea escuchada. Yo finalizaría con eso. Perfecto. Y finalmente termino contigo, Indira. Adelante, por favor. Sí, bueno, la verdad es que esta resistencia no es casual. El 50% del poder en un sistema heteropatriarcal a estas acciones afirmativas, me parece que habría que colocarle siempre, no solamente el lenguaje, sino el enfoque y el marco de los derechos humanos. Tenemos que hablar no solamente de inclusión, como decían, en un asunto de rampas y carteles, tenemos que hablar de accesibilidad, de multiculturalidad, de disidencias sexogenéricas. Tenemos que hablar de la diversidad y de la pluralidad, no solamente en el discurso y en la representatividad, sino en los hechos, en la agenda y en las condiciones, en los procesos, desde los temas internos de los partidos. ¿Cuáles son esos protocolos internos o prácticas internas que permiten que estas poblaciones emanen de procesos democráticos y representativos? Hasta este tema, efectivamente, de que sean por RP como una acción afirmativa más para que se pueda garantizar su representatividad, porque aquí no se trata de que queremos ser más candidatas, requerimos más alcaldesas, que requerimos más gobernadores, gobernadoras, requerimos más regidoras y regidores, en todos los cargos, con esta multiculturalidad, con esta pluralidad y con esta diversidad. No solo es cumplir el papel en el tema de la diversidad, pero quisiera terminar mi conclusión poniendo un acento. Es en el mismo proceso electoral en donde están pasando este tipo de camuflajeos al amparo de la inclusión y de la diversidad, donde también las instituciones electorales nos envían un gran mensaje de evasores no, pero violentadores y violadores sí. Es en el mismo proceso electoral
donde las poblaciones diversas en todos los sentidos culturales, sexogenéricas, están teniendo bastantes complicaciones para verse representadas, pero los agresores van a estar en las boletas. Entonces, eso debe no solamente colocarnos como pendientes el asunto en la representatividad, sino en las reglas del sistema político y democrático en los que este Estado de Derecho se basa. Muchas gracias. De acuerdo, no, y completamente, mira, estuvimos en Twitter, ya hubiera sido un RT, pero bueno, muchas gracias. Déjenme hacer una pausa rapidísimo, regresamos después de la pausa para despedirnos de las y los panelistas y el panelista de esta noche, y con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto ya para despedirnos con la paparrucha este viernes. Además de campañas virtuales y de bailes en TikTok, durante este proceso electoral no faltaron las paparruchas, los gazapos y las propuestas surreales, como la que hizo Araceli Álvarez, quien es candidata de Fuerza por México a la alcaldía Benito Juárez, quien en el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México propuso crear un club de amargados anónimos con el resto de quienes aspiran a gobernar esta alcaldía para dejar las agresiones a un lado y pues, llevarse mejor, según lo dijo. Y el que se lleva el premio a la propuesta más irreal fue el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas. Él se llama Carlos Augusto González y pues nos ofreció un concierto gratuito de la banda Metallica si ganaba la elección. Eso sí, el candidato primero criticó el mal uso de recursos del gobierno actual y señaló que el dinero había que invertirlo. ¿Y qué tal la campaña de cereales? Una campaña de cereales de Víctor Castro. Él es aspirante de Morena a la gubernatura de Baja California y se presenta como una nueva opción de cereal. Más bien debería ser de gobierno. Afortunadamente las campañas terminan el próximo miércoles. Medita tu voto y no bajes la guardia frente a la pandemia de COVID-19. Ya lo sabes, lo decimos aquí cada noche. Lávate las manos bien y con frecuencia, ventila los espacios cerrados y si vas a salir y si vas a estar en un espacio no ventilado y con más personas, pues sigue utilizando un cubrebocas porque eso ya está más que probado que te protege y protege a quienes más amas. Muchas gracias, Bárbara, gracias Abel, gracias Rebeca y gracias Indira. Qué bueno que hablamos de estos temas y no de los otros. Vénganse pronto para seguir hablando de más temas. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos por acá el próximo lunes para Punto y Contrapunto y el domingo todavía para la mesa universitaria de Sin Filtros. Soy Genaro Lozano. Bonito fin de semana.